Él la abandonó cuando ella ya no podía caminar, pensando que ella ya no tenía nada que ofrecerle. Lo que él no sabía, ella estaba a punto de heredar $100 millones y reescribir su vida sin él. Suscríbete y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esto? La vida de Isabel Ramírez había sido, hasta cierto punto, tranquila y predecible. Maestra de secundaria en un pequeño pueblo del norte de México, su mundo giraba en torno a las aulas, los cuadernos de sus alumnos, las reuniones con padres y las planificaciones interminables que preparaba con esmero. Vivía en una casa modesta pero acogedora con su esposo Jorge, un técnico en telecomunicaciones que viajaba con frecuencia por trabajo. Aunque su relación con él no era perfecta, Isabel creía en la solidez del matrimonio que habían construido durante más de 12 años. Compartían una rutina sencilla: desayunos tempranos, despedidas en la puerta, llamadas breves al mediodía y cenas donde hablaban más del día que del corazón. Isabel amaba enseñar. Había elegido esa profesión no por falta de opciones, sino por vocación. Creía en el poder transformador de la educación y tenía la paciencia necesaria para sembrar conocimientos incluso en los estudiantes más desafiantes. Sus colegas la respetaban, los alumnos la buscaban para pedirle consejo y los padres confiaban en su criterio. Su vida profesional era estable, y aunque las tensiones con Jorge a veces afloraban, ella encontraba consuelo en el aula, entre pizarras y libros. Era feliz, o al menos así lo creía. Todo cambió en un instante, una tarde cualquiera, bajo una lluvia inesperada. Regresaba a casa después de una jornada larga, conduciendo por la carretera estrecha que conectaba la escuela con el pueblo. Un camión que venía a exceso de velocidad y perdió el control al intentar esquivar una curva, impactó de frente contra su coche. El ruido fue ensordecedor. El metal retorcido, los cristales estallando, la sensación de que el tiempo se detenía. Cuando Isabel abrió los ojos, su cuerpo no respondía. Lo siguiente que vio fue el techo blanco de un hospital. Los días siguientes fueron una sucesión confusa de médicos, análisis, cirugías y palabras técnicas que apenas entendía. Le hablaron de fracturas graves en la columna vertebral, de movilidad reducida, de tratamientos largos e inciertos. Finalmente, le dijeron la verdad sin adornos: no volvería a caminar. El diagnóstico fue un golpe brutal, pero más duro aún fue el silencio de Jorge. Al principio parecía afectado, pero pronto su presencia se volvió intermitente. Se mostraba incómodo, impaciente, evitaba mirarla a los ojos. Pasaba más tiempo fuera de casa que en el hospital, y cuando estaba con ella, sus palabras eran frías, como si hablara con una desconocida. Cuando al fin regresaron al hogar, todo había cambiado. Isabel, ahora en silla de ruedas, intentaba adaptarse a una nueva realidad. Baños con barras metálicas, rampas improvisadas, puertas que antes no parecían tan estrechas. Jorge la ayudaba con lo justo, pero se notaba que cada gesto le costaba. No disimulaba su frustración, y en sus ojos Isabel comenzó a leer el cansancio, la decepción, incluso algo parecido al desprecio. Ya no dormían en la misma habitación, ya no compartían los silencios de antes, ni las pequeñas rutinas que los unían. Un mes después, durante una noche en que la televisión era el único sonido en la casa, Jorge se sentó frente a ella y le dijo, sin rodeos, que se iba. «No puedo seguir así», murmuró. «No estoy hecho para esto. No quiero ser el esposo de una mujer inválida. Lo siento, pero me voy». Y así, sin lágrimas, sin discusión, sin una súplica, se marchó. Cerró la puerta y no volvió. Isabel no lloró en ese momento. Ni siquiera entendió del todo lo que acababa de ocurrir. La sensación fue más parecida a un desgarro interno, silencioso, lento, como si algo esencial dentro de ella
se hubiese roto sin posibilidad de arreglo. En los días siguientes, comenzó a recibir llamadas preocupadas de algunos conocidos, pero pronto esas voces también se desvanecieron. Los amigos en común evitaban tomar partido. Algunos le dijeron que entendían a Jorge, otros simplemente se alejaron. La soledad fue creciendo como una sombra que lo cubría todo. Intentó volver a la escuela, pero la dirección le informó que, dadas sus condiciones, no podían garantizarle un entorno adecuado. Le ofrecieron una jubilación anticipada, disfrazada de compasión. La rechazó al principio, luego la aceptó, derrotada. Su salario cesó, y con él, la estabilidad que le quedaba. Sin ingresos fijos y con gastos médicos acumulándose, Isabel vio cómo su cuenta bancaria se vaciaba con rapidez alarmante. Las pensiones del seguro eran insuficientes y no contaba con el respaldo de una familia cercana. Había perdido contacto con sus hermanos hacía años, y sus padres ya no estaban. Los días se volvieron grises. Se despertaba sin motivo, pasaba horas mirando por la ventana o frente a la televisión sin prestarle atención. Dejó de contestar el teléfono, dejó de cocinar, se alimentaba con lo justo, a veces solo con pan y café. Su mundo se redujo al espacio entre su silla, la mesa y la cama. Nadie llamaba, nadie tocaba la puerta. Cada atardecer se parecía al anterior. Se sintió invisible, borrada del mundo. Una tarde, después de varias semanas sin salir de casa, decidió arrastrarse hasta el escritorio, donde aún guardaba viejas fotografías y cartas. Abrió una caja de madera que no había tocado en años. Dentro encontró una foto de su primera clase, sonriendo con niños alrededor. Luego, otra de su boda. Y debajo de todo, una carta vieja, dirigida a ella por su padrino, don Efraín. La letra era firme, cariñosa. Decía cuánto la admiraba, cuánto lamentaba no haber podido acompañarla más de cerca. Había sido una figura distante pero respetada en la familia. Un empresario solitario, sin hijos, que vivía en la Ciudad de México y que por motivos nunca claros había dejado de visitar a la familia tras la muerte de su esposa. Isabel sostuvo la carta entre sus manos durante largo rato. Pensó en él por primera vez en años. No sabía si aún vivía. No sabía nada de su vida. Cerró la caja con cuidado, como si esa carta hubiese removido algo dormido en su interior. Esa noche no pudo dormir. Sintió un vacío diferente. No era la tristeza por Jorge ni el miedo al futuro. Era la necesidad de sentido, de saber si todo ese dolor tenía algún propósito. Al amanecer decidió que, si alguna oportunidad aparecía, la tomaría. No sabía aún cómo, ni de dónde vendría, pero había una llama débil dentro de ella que se negaba a extinguirse. Los días siguientes los pasó en la misma rutina, pero algo había cambiado en su interior. No era visible aún, pero estaba allí. Un leve temblor de esperanza entre los escombros de su vida rota. No sabía que estaba a punto de recibir una carta que pondría todo su mundo de nuevo en movimiento. El día amaneció nublado, como si el cielo se resistiera a entregarse por completo a la luz. Isabel, envuelta en su bata gris, se había acostumbrado a no esperar nada nuevo. Cada jornada comenzaba con el mismo gesto. Rodar lentamente hacia la cocina, calentar un poco de agua, preparar un café amargo y mirar sin entusiasmo el correo que alguien dejaba, ocasionalmente, bajo su puerta. Las cartas solían ser cuentas, notificaciones impersonales, folletos publicitarios que acababan en una caja vacía junto al mueble. Pero aquella mañana, entre los sobres comunes, había uno que destacaba. Era grueso, con el membrete de una firma jurídica que no reconocía, Martínez y Asociados, Ciudad de México. Isabel lo sostuvo con extrañeza. Su primer impulso fue dejarlo a un lado, pero algo, tal vez la firmeza del papel, o tal vez la intuición nacida de tantos silencios, le hizo romper el sello con cuidado. Dentro, una carta impresa en papel fino,
con encabezados formales y un tono impersonal, le informaba que su padrino, don Efraín Ríos, había fallecido hacía algunas semanas, dejando en su testamento una parte significativa de su patrimonio a ella, su ahijada, con la única condición de mantener la herencia en absoluta confidencialidad durante 6 meses. Leyó la carta 2 veces, como si no pudiera creer lo que decía. Luego la dejó sobre la mesa y la miró durante un largo rato. Se le antojó absurda, incluso cruel. Pensó que tal vez era una broma, algún error administrativo o peor, una estafa. ¿Por qué alguien con quien no hablaba desde hacía décadas habría de dejarle semejante suma? Recordaba a don Efraín como una figura seria, elegante, distante, que venía a las fiestas familiares con un reloj de oro y una sonrisa breve. Después de la muerte de su esposa, había desaparecido del mapa. Sus padres no hablaban mucho de él, pero siempre con respeto. En su juventud, Isabel lo había admirado desde lejos, como se admira una estatua antigua, imponente pero inaccesible. Volvió a leer los documentos. Esta vez reparó en los detalles: la dirección de la firma, los nombres de los abogados, la mención del notario que validaba el testamento. Todo parecía auténtico. Había incluso un número para contacto y una invitación a acudir a una cita formal en sus oficinas, si deseaba aceptar el legado. También se especificaba el monto, una cifra impensable para alguien en su situación. Con ese dinero podría saldar sus deudas, tener acceso a los mejores tratamientos, vivir dignamente, incluso ayudar a otros. Pero la condición era clara: debía mantener el secreto absoluto. Ningún medio, ningún familiar, ningún conocido debía saberlo. Esa noche no durmió. Su mente, habituada al letargo, trabajaba como no lo había hecho en meses. Se preguntó si el dinero realmente le pertenecía, si debía aceptarlo, si estaba moralmente bien beneficiarse de alguien con quien no tenía vínculo reciente. ¿No sería más justo rechazarlo? Pero entonces pensaba en las noches de frío sin calefacción, en los días en que no había suficiente para comer, en los medicamentos que compraba con descuentos, ahorrando cada peso. Y también pensaba en don Efraín, en aquella carta antigua que había encontrado días atrás, en la ternura que ocultaba su caligrafía rígida. Tal vez, pensó, él había querido redimirse. Tal vez sabía de su situación. Tal vez había dejado todo preparado desde hacía tiempo. Pasaron 2 días antes de que llamara al número. La voz al otro lado de la línea fue cortés, profesional. Le confirmaron la autenticidad de los documentos y le ofrecieron cubrir los gastos de su traslado a la capital para formalizar el proceso. Isabel dudó, pero al final aceptó. ¿Era eso o resignarse a una vida que se apagaba? Con la ayuda de una vecina, preparó una pequeña maleta, cerró su casa y se despidió de aquel pueblo que, con el tiempo, había dejado de ser hogar. Llegar a Ciudad de México fue una experiencia abrumadora. Hacía años que no salía de su estado, y menos aún a una metrópoli tan ruidosa y acelerada. El taxi que la recogió en la terminal la llevó a un pequeño hotel discreto, donde ya tenía reservada una habitación. Allí descansó unas horas, hasta que la acompañaron a la oficina de los abogados. El edificio era alto, de cristal y acero, y al entrar sintió un escalofrío. No por el aire acondicionado, sino por la seriedad del lugar, por la sensación de estar cruzando un umbral invisible entre la vida que dejaba atrás y algo completamente nuevo. La reunión fue breve pero contundente. Le explicaron todo con detalle: la voluntad de su padrino, los fondos disponibles, la cláusula de confidencialidad, las inversiones que quedarían a su nombre. Solo debía firmar y comprometerse a guardar el secreto durante 6 meses. Luego, sería libre de hacer lo que quisiera con ese dinero. Isabel firmó con manos temblorosas. No pidió detalles sobre el origen del patrimonio, ni sobre por qué había sido elegida. Lo aceptó con un respeto silencioso, como si intuyera que algunas respuestas no eran necesarias.
Durante los días siguientes, mientras organizaba su estancia en la ciudad, comenzó a pensar en su futuro. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de vivir con sentido. No quería convertirse en una mujer rica que se encerrara entre paredes lujosas a ver pasar los días. Tampoco quería volver a su pueblo a demostrar que había triunfado. El dinero no le servía si no podía compartirlo, si no podía hacer algo que realmente transformara vidas. Pensó en las mujeres que, como ella, habían sido abandonadas, traicionadas, silenciadas. Pensó en las madres solteras que conocía de su época como maestra, en las alumnas que lloraban en su escritorio por la violencia que vivían en casa. Pensó en sí misma, en la mujer rota que había sido, y comprendió que quería construir algo nuevo desde sus ruinas. Fue entonces cuando nació la idea. Comenzó a buscar un departamento donde pudiera establecerse sin demasiadas pretensiones, pero con accesibilidad para su silla. Compró un portátil, contrató internet y poco a poco volvió a la docencia. No en un aula, sino a través de la pantalla. Se inscribió en plataformas de tutoría en línea. Ofreció clases de matemáticas a estudiantes de secundaria y preparatoria. Pronto tuvo sus primeros alumnos, jóvenes de diversos estados, hijos de obreros, de madres solteras, de migrantes. Isabel descubrió que aún conservaba su don para enseñar, su paciencia, su capacidad de explicar lo complejo con palabras sencillas. Y lo más importante, redescubrió el placer de sentirse útil. Cada clase era un paso hacia adelante. Cada sonrisa al otro lado de la cámara era una victoria sobre el dolor. Los padres comenzaron a recomendarla. Su reputación creció. Isabel no hablaba de su herencia. No necesitaba hacerlo. Su fortaleza estaba en otra parte. Cuando no tenía clases, salía al parque más cercano. Observaba a las familias, escuchaba conversaciones, tomaba notas mentales. Empezó a reunirse con organizaciones que ayudaban a mujeres en situación de riesgo. No decía quién era ni cuánto dinero tenía. Solo escuchaba, aprendía, preguntaba. En una de esas reuniones, una mujer le contó cómo había escapado de su esposo abusivo con 3 hijos pequeños. Otra habló de vivir meses en la calle tras un desahucio. Isabel no pudo contener las lágrimas, no por compasión, sino por identificación. Aquellas historias eran versiones distintas de la suya, y supo en ese instante que no bastaba con dar clases. Quería algo más grande, más concreto, un espacio, un refugio, un lugar donde esas mujeres pudieran recomenzar. Esa noche, en su pequeño departamento, abrió su libreta y escribió en la primera página: Centro Renacer. Así lo imaginó. Un centro de apoyo integral para mujeres vulnerables, con psicólogas, maestras, abogadas, con talleres, comedores, espacios para niños. Un lugar donde la dignidad no fuera una palabra bonita, sino un derecho palpable. Cerró la libreta y miró por la ventana. Las luces de la ciudad titilaban en la distancia. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida volvía a tener dirección. No era solo la fortuna de don Efraín lo que le daba esa fuerza. Era la certeza de que podía usarla para algo noble, necesario, verdadero. Sabía que el camino sería largo, que habría obstáculos, que el silencio impuesto por el testamento aún le impedía actuar a plena voz, pero también sabía que, cuando pasaran los 6 meses, nadie podría detenerla. Lo que alguna vez fue ruina, pronto sería cimiento. La noche en que Isabel cumplió los 6 meses de confidencialidad exigidos por el testamento, apenas durmió. No era el insomnio del miedo ni la ansiedad por el dinero. Era otra cosa, más profunda. Una sensación de haber contenido durante demasiado tiempo algo que finalmente podía liberarse. A la mañana siguiente, cuando el reloj marcó las 8, abrió la libreta donde meses atrás había escrito con letra temblorosa Centro Renacer, y supo que había llegado la hora de comenzar.
Los primeros pasos fueron lentos, casi ceremoniosos. Isabel contactó con una arquitecta joven que había conocido en una de las reuniones con organizaciones de mujeres. Le explicó su visión: un espacio seguro para mujeres en situación de vulnerabilidad, un lugar con alma, donde no solo se ofrecieran servicios, sino también esperanza. La arquitecta, entusiasmada por el proyecto, aceptó de inmediato. Comenzaron a buscar una propiedad que pudiera adaptarse a las necesidades de accesibilidad, privacidad y funcionalidad. Tras semanas de búsqueda, encontraron una antigua casa en una zona tranquila, algo descuidada pero con potencial. Tenía un patio central, varias habitaciones amplias y una cocina generosa. Isabel la compró sin regatear, segura de que allí podía sembrar algo que trascendiera su propia historia. Mientras los trabajos de remodelación avanzaban, Isabel se dedicó a reunir a un equipo. Contactó con psicólogas especializadas en trauma, con trabajadoras sociales, con pedagogas y voluntarias dispuestas a ofrecer su tiempo. No buscó títulos rimbombantes ni currículos brillantes. Quería mujeres con empatía, con historia, con ganas de construir. La mayoría de ellas también había atravesado situaciones difíciles: divorcios conflictivos, abuso, pobreza, abandono. En poco tiempo, Renacer dejó de ser una idea para convertirse en un esfuerzo colectivo, una comunidad en construcción. Cuando las puertas del centro se abrieron, Isabel no hizo una inauguración formal. No hubo discursos ni prensa, solo un cartel discreto en la entrada y el olor a pintura fresca mezclado con café recién hecho. Las primeras en llegar fueron 3 madres con niños pequeños. Una venía huyendo de un esposo violento. Otra había sido expulsada por su familia al quedar embarazada. La tercera simplemente no tenía a dónde ir. Isabel las recibió como si las conociera de toda la vida, sin preguntas incómodas ni miradas condescendientes. Les mostró las habitaciones, la cocina común, los espacios de juego para los niños, el aula de clases improvisada. Les habló de talleres, de acompañamiento psicológico, de oportunidades de formación. Les habló sobre todo de dignidad. Con el tiempo, el centro comenzó a llenarse. Llegaban mujeres de distintas edades y contextos: adolescentes fugadas de hogares hostiles, ancianas abandonadas por sus familias, mujeres migrantes con historias imposibles de imaginar. Algunas se quedaban días, otras semanas o meses. Cada una encontraba en Renacer algo distinto: seguridad, escucha, herramientas. Isabel se convirtió en un referente silencioso. No hablaba mucho de sí misma, pero su sola presencia irradiaba firmeza. Las residentes sabían que esa mujer en silla de ruedas, de voz pausada y mirada directa, entendía el dolor sin necesidad de palabras. Un día cualquiera, mientras organizaba unas carpetas en su despacho, escuchó que alguien llamaba a la puerta con insistencia. Al abrir, se encontró frente a una escena tan improbable como incómoda. Jorge, su exmarido, acompañado de una mujer más joven, visiblemente embarazada, de rostro cansado. Él vestía con la misma camisa que solía usar en casa, ahora descolorida, y sus ojos ya no tenían esa mezcla de seguridad y frialdad que tanto la había lastimado. Era un hombre vencido. Isabel tardó unos segundos en reaccionar. Jorge habló primero. Dijo que las cosas se habían complicado, que la empresa donde trabajaba cerró, que no encontraba empleo, que habían sido desalojados del departamento. La joven, sin decir palabra, bajaba la mirada. Él mencionó que alguien le había contado del centro, que pensó que tal vez ella podría ayudarlos por los viejos tiempos. Isabel lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Le sorprendió no sentir rabia, tampoco lástima. Lo que sintió fue una especie de claridad serena, como si todo aquello no perteneciera ya a su vida, como si las palabras de Jorge fueran el eco de una historia lejana. Le ofreció un vaso de agua,
los hizo pasar a la sala de espera y explicó que el centro tenía normas. Que si él quería quedarse, debía asumir su responsabilidad como cualquier otro residente. Que no habría privilegios ni concesiones. Que ella podía perdonar, pero no olvidar. Que su vida ya no giraba en torno a lo que él hizo o dejó de hacer. Jorge asintió, humillado, tal vez agradecido, pero sin entender del todo la magnitud de lo que escuchaba. La joven, en cambio, alzó la vista por primera vez, y en sus ojos Isabel reconoció el miedo que ella misma había sentido alguna vez. Los días siguientes, Jorge se convirtió en uno más del equipo de mantenimiento. No se le permitió ningún trato especial. Cumplía tareas básicas, lavaba pisos, arreglaba fugas. Isabel mantenía la distancia. No por venganza, sino por convicción. Él representaba el pasado y renacer era un espacio del presente, construido sobre la superación, no sobre el resentimiento. Una tarde, mientras acomodaba material didáctico, una de las nuevas residentes le preguntó si él era el esposo que la había dejado. Isabel sonrió, negó con la cabeza y dijo, «Él es solo un hombre que aprendió tarde, nada más». Con el paso de los meses, el centro ganó reconocimiento. Comenzaron a llegar donaciones, invitaciones a conferencias, solicitudes de otros municipios que querían replicar el modelo. Isabel, sin embargo, mantenía el perfil bajo. Rechazaba entrevistas, evitaba figuras públicas. Creía que el verdadero impacto no se medía en likes ni en titulares, sino en los ojos de una madre que vuelve a dormir tranquila, en el dibujo de un niño que por fin se siente en casa, en la voz de una mujer que se atreve a decir su nombre sin temor. Una tarde de diciembre, mientras colgaban adornos navideños en el patio del centro, Isabel se detuvo a observar el mural que las propias residentes habían pintado. Representaba un árbol frondoso cuyas raíces se extendían hacia todas partes. Entre las hojas, nombres, fechas, palabras como libertad, fuerza, vida nueva. Una niña de 5 años, hija de una de las residentes, se le acercó con una flor de papel y se la entregó sin decir nada. Isabel la tomó entre sus manos y supo que ese gesto, pequeño y silencioso, valía más que cualquier testamento. Esa noche, al cerrar el portón del centro, se quedó unos minutos bajo el cielo estrellado. No pensaba en Jorge, ni en su antigua vida, ni siquiera en el dinero. Pensaba en cada paso que la había traído hasta allí, en cada caída, cada herida, cada decisión. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió dolor, sentía paz. No la paz estática de quien se resigna, sino la de quien ha conquistado su espacio, su voz, su historia. No era la mujer que fue, ni siquiera la que había imaginado ser. Era otra, nacida de sus propios escombros, una mujer completa, y entendió que esa era, en verdad, la mayor herencia que podía haber recibido. Si te conmovió esta historia, no olvides suscribirte al canal para ver más relatos como este. Activa la campanita para no perderte los próximos videos y comparte este contenido con tus amigos y familiares. Tu apoyo hace la diferencia.